Green Arrow, o Flecha Verde, es uno de esos héroes de DC que a primera vista puede parecer un simple imitador de Batman con arco y flechas. Pero eso es solo una lectura muy superficial. Oliver Queen es un personaje con una personalidad única, un multimillonario convertido en justiciero, un hombre con ideales firmes, un humor mordaz y un compromiso con la justicia social, a veces algo molesto, que lo ha diferenciado siempre del resto de héroes. Green Arrow es el arquero que no teme mancharse las manos en la calle, que discute con sus compañeros de la Liga de la Justicia y que siempre ha tenido un pie en el realismo urbano. En su historia lo hemos visto como activista, como político e incluso como padre, pero sobre todo lo hemos visto como un hombre que decide no depender de superpoderes para luchar contra las injusticias. Y si hablamos de historias clave que lo definieron como personaje moderno, el arco del cazador ocupa un lugar fundamental. Publicada en 1987, esta miniserie de Mike Grell no solo reinventó a Oliver Queen para una nueva generación, sino que también le dio un nuevo tono y un nuevo hogar, Seattle. Para entender esta historia, hay que recordar el momento en el que se publicó. Estamos hablando de mediados de los 80, un periodo que transformó radicalmente a la industria del cómic. Obras como The Dark Knight Returns de Frank Miller y Watchmen de Alan Moore habían demostrado que los superhéroes podían ser narrados de una forma más madura, con realismo, con un tono adulto y con cuestionamientos sociales y políticos de fondo. Los lectores estaban empezando a demandar más que simples batallas espectaculares. Querían historias que se sintieran relevantes, que conectaran con el mundo real. En ese contexto, Mike Grell, quien ya había trabajado con el personaje, decidió darle un reinicio espiritual con el arco del cazador. No se trata de un reboot en el sentido moderno, sino de un relanzamiento que lo aleja del colorido de la Edad de Plata y lo asienta en un escenario mucho más realista tras la reestructuración del universo DC planteado en la Crisis en Tierras Infinitas. Fue el cómic perfecto para ubicar a este personaje en la nueva ola de historias maduras, sin perder su esencia de justiciero callejero. El arco del cazador es, en esencia, el punto de madurez de Oliver Queen. Hasta ese momento, Green Arrow había sido un personaje secundario en muchas historias de la Liga de la Justicia y había tenido aventuras propias que oscilaban entre lo político y lo ligero. Sin embargo, aquí lo vemos transformarse en un héroe mucho más humano, con dudas, contradicciones y un entorno que lo obliga a enfrentar no solo criminales, sino también sus propios límites. El cómic muestra un Oliver que se siente fuera de lugar en los relatos más fantásticos del universo DC. Aquí no pelea contra alienígenas ni viaja por el espacio. Se enfrenta a narcotraficantes, asesinos seriales y mafias urbanas. En este terreno es donde el personaje brilla, porque su fragilidad se vuelve evidente. No tiene poderes, no tiene una armadura indestructible, solo su arco, sus flechas y su determinación. Y es importante resaltar algo que me encanta de esta historia. El realismo no significa aislar al personaje del resto del universo DC. Eso es un error que, lamentablemente, algunas películas modernas, como las de Batman, han cometido. Se piensa que, para narrar una historia madura y creíble, hay que borrar toda conexión con lo fantástico, como si un héroe urbano no pudiera coexistir con un Superman o una Wonder Woman. That's why he's the GOAT! The GOAT! El arco del cazador demuestra lo contrario. Puedes escribir una historia realista, cruda y madura sobre un personaje que se preste a ello, pero sin necesidad de negar el mundo en el que habita. Green Arrow sigue siendo parte de DC, sigue siendo compañero de héroes con poderes increíbles, pero su narrativa encuentra un espacio propio en la Tierra, en las calles, en el día a día de la violencia urbana. Ese equilibrio es lo que le da tanto valor a esta obra. La historia arranca con Oliver y Dina mudándose a Seattle, un cambio de escenario que es clave en el tono del cómic. Gotham ya era la ciudad del murciélago, Metrópolis la del hombre de acero, pero esta se convierte en el espacio perfecto para que Green Arrow
cree su propio mito urbano. La trama gira en torno a un asesino serial que usa un arco y al mismo tiempo a una guerra contra un cártel de drogas. Oliver se ve envuelto en una investigación que lo pone frente a un espejo. Alguien más está usando las mismas armas que él, pero con un propósito completamente distinto. Esa dualidad es uno de los grandes ejes narrativos. ¿Qué diferencia hay entre un héroe y un asesino cuando ambos usan la misma herramienta? Mientras tanto, Dina Lance, Black Canary, también recibe un tratamiento importante. Su captura y tortura a manos de criminales no solo funciona como un golpe narrativo fuerte, sino que muestra que el mundo en el que ahora se mueven es mucho más brutal y peligroso. La violencia aquí no es caricaturesca ni exagerada, es dolorosa, tangible y con consecuencias reales. La aparición de Shadow, la asesina con arco y flechas conocida como la Robin Hood moderna, añade aún más complejidad. Ella es una especie de reflejo oscuro de Oliver, alguien que también usa el arco, pero guiada por un código completamente distinto y relacionado a la Yakuza. Su presencia no solo intensifica la acción, sino que fuerza a Oliver a replantearse qué significa ser un héroe. Además, el contexto de la ficción choca con la realidad, mostrando las repercusiones de conflictos como la guerra de Vietnam a través de la implementación de las ratas de túnel. O el escándalo conocido como el Iran Gate, donde funcionarios del gobierno estadounidense vendieron armas secretamente a Irán para emplear las ganancias en financiamiento a los contras de Nicaragua. Out, the revelation that the Iran arms deal helped funnel secret millions through Swiss banks to the Nicaraguan Contras. This may have been illegal. Uno de los aspectos más memorables del Arco del Cazador es el arte de Mike Grell. Su estilo es detallado, atmosférico, casi pictórico en muchos momentos. La manera en que retrata la ciudad, los callejones oscuros, las escenas de lluvia y los interiores de bares o apartamentos transmite perfectamente la sensación de estar en un thriller urbano. El uso del color es otro punto a destacar. Los tonos apagados, los verdes, marrones y grises dominan la paleta, alejándose de la saturación típica de los cómics de superhéroes de la época. Además, Grell tiene una capacidad única para retratar la acción con realismo. Las posturas de Oliver al tensar el arco, la forma en que las flechas impactan, los gestos de esfuerzo físico, todo está dibujado con un nivel de verosimilitud que hace que la acción sea mucho más intensa y creíble. Otro elemento clave es la ciudad, ya que no es un simple telón de fondo, se convierte en un personaje más de la historia. Grell y su equipo se aseguraron de retratar la ciudad como un espacio vivo, con su clima lluvioso, su arquitectura y su ambiente cultural. A diferencia de ciudades ficticias como Gotham o Metrópolis, Seattle es un lugar real, y eso le da un peso distinto a la historia. Aquí, los villanos no son caricaturas, son criminales que podrían existir en cualquier barrio peligroso del mundo. Los callejones oscuros, los bares clandestinos, los muelles y las calles mojadas por la lluvia convierten a Seattle en un escenario perfecto para una narrativa realista. Si algo define al Arco del Cazador, es la manera en que muestra la personalidad de Oliver. Este no es un héroe perfecto ni un arquetipo inmaculado, es un hombre maduro, que carga con dudas, contradicciones y con una cierta incomodidad al enfrentar un mundo más oscuro del que estaba acostumbrado. Aquí es intenso, pasional y a la vez profundamente humano. Su relación con Dina se siente auténtica, con diálogos cargados de complicidad, pero también de tensión. Sus dilemas internos acerca de usar o no flechas letales reflejan un cambio en su moralidad. Ya no es el justiciero caricaturesco que peleaba con guantes de boxeo en forma de flecha. Ahora es alguien que entiende que, en el mundo real, las decisiones tienen consecuencias letales. Lo interesante es que, a pesar de todo este realismo, Oliver no pierde su esencia. Sigue siendo el héroe con ideales, el hombre que se indigna frente a la injusticia, el justiciero que lucha por los débiles. Mike Grell logra un equilibrio brillante entre la madurez del relato y la identidad clásica del personaje. Sin embargo, pese a ser una obra magistral dentro de la trayectoria de Flecha Verde,
no considero que el arco del cazador sea el punto de partida ideal para alguien que quiera adentrarse en la historia del personaje. La verdadera riqueza de esta narración radica en ver a Oliver Queen atravesando una crisis de mediana edad, cuestionándose su carrera y su lugar en el mundo, y ese impacto solo se siente con fuerza cuando uno ya tiene un panorama previo de quién es Green Arrow y qué representa. Sin ese trasfondo, muchos de los contrastes y dilemas que se plantean aquí perderían parte de su fuerza. Un ejemplo cercano, aunque en otra escala, es Kingdom Come. También es una historia autoconclusiva e independiente, pero diseñada para lectores con cierto conocimiento de los héroes, de modo que puedan apreciar cómo el paso del tiempo los transformó y valorar las diferencias respecto a lo que solían ser. De la misma manera, la presente historieta gana peso cuando se la lee conociendo primero el personaje en su estado clásico, para luego entender mejor la dimensión de su evolución. En conclusión, Green Arrow, el arco del cazador, es una obra que marcó un antes y un después no solo para Oliver Queen, sino para el cómic de superhéroes en general. Supo aprovechar la ola de historias maduras de los años 80, pero sin convertirse en una copia de Batman ni en una caricatura de realismo. Aquí tenemos un relato urbano, crudo, adulto y realista, pero también profundamente fiel al espíritu de Flecha Verde. Lo que más destaco es que esta obra demuestra algo que muchos autores y cineastas parecen olvidar. Se puede explorar la faceta realista de un personaje sin aislarlo de su universo compartido. Green Arrow aquí es humano, vulnerable, terrenal, pero sigue siendo parte del universo DC. No hay contradicción en ello. De hecho, esa mezcla es lo que lo hace único. Con una trama atrapante, un arte impresionante, una ciudad que respira como un personaje más y un Oliver Queen complejo y fascinante, el arco del cazador no es solo una gran historia de Green Arrow, es la historia que lo definió como el héroe urbano y realista que conocemos a día de hoy.